Filo fue devorada y volvió 2 veces. Enfrentó una prueba mortal y fue capturada en otro mundo. Esta es la historia de Filo, sobre cómo resistió, superó y se sintió impotente, incapaz de protegerse. Filo nació de un huevo de monstruo que el héroe del escudo compró. En un principio, Filo era un pequeño pollo rosado, pero en cuestión de días pasó por varias transformaciones hasta terminar en su forma de reina filorial, siendo que desde entonces fue capaz de adquirir forma humana y regresar a su forma filorial libremente. Filo solía ser obediente y muy cariñosa, pero desde que se volvió humana se comportó como una niña mimada que no seguía las instrucciones, transformándose en su forma filorial en medio de la calle o dentro de los edificios. Debido a esto, Naofumi, el héroe del escudo, tuvo que amenazar con venderla y darle una marca de esclavo avanzada para que controle su comportamiento, por lo que Filo empezó a comportarse y aprender un poco de sentido común para vivir en este mundo. El tiempo pasó y con las semanas y meses juntos, Filo se integró en el grupo de Naofumi y Raftalia. Aunque conservó su infantilismo y gran energía, aprendió a controlarse en determinadas situaciones. Pero, cuando se enfrentaron al dragón zombie, Filo no pudo controlar su odio instintivo a los dragones y se abalanzó contra este sin ningún plan, logrando darle una fuerte patada, pero el dragón, en represalia, abrió su boca y se comió a Filo con vida. Afortunadamente, cuando el dragón fue derrotado por Naofumi, quien activó el escudo de la ira, aparece Filo y, como si no le hubiera pasado nada, sale del cadáver del dragón con un regalo, un fragmento del núcleo del emperador dragón, y se lo regala a Naofumi, aunque solo una pequeña parte, porque el resto del núcleo se lo comió al pensar que se veía delicioso. Esta acción hizo a Filo más fuerte, pero no sabía que también creó la oportunidad para que en el futuro un enemigo se aproveche de ella. Después de un tiempo, Filo conoció a Melty, quien se volvió su mejor amiga. Pero, cuando la hermana de Melty trató de asesinarla y culpar al héroe del escudo del crimen, el grupo de Naofumi al que se unió Melty se vio obligado a escapar. Mientras eran perseguidos por los soldados del reino, en el proceso llegan hasta la casa de uno de los pocos nobles aliados al héroe del escudo, donde deciden descansar y esconderse un tiempo. Pero más temprano que tarde, los soldados descubren su escondite y rodean la mansión donde se encuentran, por lo que para evitar que atrapen a su amiga, Melty hace que Filo le prometa que se esconderá y no saldrá hasta que ella la encuentre, pero en vez de buscarla, decide entregarse para que no atrapen a Filo y al héroe del escudo. Un tiempo después, cuando la mansión volvió a ser segura, Naofumi y Raftalia se encuentran buscando preocupados a Filo, quien había desaparecido, por lo que sin otra opción, Naofumi le da una orden a Filo para que salga, haciendo que debido a la marca de esclavo, Filo suelta un grito de dolor al no querer cumplir la orden. Entonces, Naofumi y Raftalia le explican a Filo lo sucedido con Melty, por lo que Filo entra en pánico y quiere apurarse para rescatar a su amiga, pero lograron calmarla y hacer que espere el anochecer para comenzar el rescate. En esta operación, Filo y compañía lograron rescatar a Melty, pero casi son eliminados por un gigantesco tiranosaurio. Afortunadamente, justo a tiempo, aparece Fitoria, la reina de todos los filoriales, y los salva. Una vez calmada la situación, Fitoria los invita para tener una conversación en su santuario, por lo que Filo y compañía, agradecidos por ser salvados y pensando que sería un lugar seguro para descansar, aceptan. Pero no sabían que una prueba mortal estaba por suceder. Entonces, Fitoria los lleva a su santuario, que era más un bosque con unas cuantas ruinas antiguas, donde Fitoria les explica que Filo tiene el potencial de ser su sucesora, como la nueva reina filorial, siendo que estaba en su camino para encontrarse con su posible sucesora. Por eso, llegó tiempo para salvarlos. El grupo descansó un rato y Fitoria tuvo una conversación privada con el héroe del escudo, pero el resultado de su discusión hizo que a la mañana siguiente, cuando terminaron de comer, Fitoria tome a Melty como rehén para persuadir al héroe del escudo de reconciliarse con los otros héroes. Pero Naofumi le dice que es imposible porque no le creen. En respuesta, Fitoria le avisa que si los 4 héroes
no pueden trabajar juntos para enfrentar las olas, su única opción es matarlos e invocar a otros 4 héroes, mientras les queda tiempo. Aún así, no logra convencer a Naofumi, por lo que decide hacer una prueba, con Philo como oponente, para averiguar si cuentan con la fuerza necesaria para enfrentarse a las olas, sin ayuda de los otros héroes. Philo no entendió toda la explicación, pero entendió que si ganaba, podía salvar a su maestro y a Melty, por lo que decidió ganar este combate. Lamentablemente, la diferencia de fuerza entre ambos bandos era abrumadora. Philo, que estaba orgullosa de su velocidad y fuerza, fue fácilmente superada por Fitoria, quien consideró que se movía demasiado lenta. Philo hizo todo lo posible para acertar un golpe, pero Fitoria, con un simple movimiento a un costado, esquivaba sus golpes. Cuando Philo saltaba alto, Fitoria aparecía detrás y atacaba su espalda, golpeándola contra el suelo. Cuando Philo usó magia, Fitoria anuló el hechizo y le dio otro golpe. Desde el comienzo del combate, Philo fue la única en recibir daño, por lo que Naofumi intentó rescatar a Melty para después ayudar a Philo. Pero Fitoria, dándose cuenta de esto, lanzó un ataque contra él que superó toda su defensa y lo derrotó de un solo golpe. Entonces, Fitoria le dijo a Philo que Naofumi se vio obligado a tratar de hacer trampa porque ella era débil. Philo lo entendía, sabía que era más débil que su oponente, pero aún así no podía perder, no debía perder, no se permitiría perder, porque si lo hacía, su maestro, su hermana mayor y su amiga tendrían que morir. Por eso, no se rendiría. Entonces Philo, reuniendo toda su energía en sus manos, que se convirtieron en garras, salta para golpear a Fitoria, quien esta vez, en lugar de esquivar, invoca una barrera para detener el ataque de Philo. La barrera resiste el ataque, pero Philo no pensaba en rendirse, por lo que con un grito siguió presionando el ataque. No se detendría hasta que la barrera sea destruida. Entonces, la barrera empezó a quebrarse, con grietas creciendo cada segundo, hasta que el ataque rompe la barrera y Philo pasa al costado de Fitoria, haciendo un corte en su cara. Philo, sabiendo que un corte superficial no era suficiente, se levanta y sigue peleando, pero al haber gastado toda su energía, sus movimientos eran muy lentos y apenas podía dar unos pasos, cayendo de rodillas en los brazos de Fitoria después de darle un suave golpe, mientras insistía en que ganaría. Entonces Fitoria, orgullosa del esfuerzo de Philo y de haber superado sus expectativas, se rinde y la reconoce oficialmente como su nueva sucesora, la futura reina de los Filoriales. Pero esta prueba no sería el fin de los problemas de Philo, porque dentro de poco estaba por caer en una trampa que la haría sentir desesperada como nunca antes. Entonces el tiempo pasó, y después de resolver varios problemas, Philo, Naofumi, Raphtalia y Rishia viajan a otro mundo para perseguir a su enemigo. Pero ese era el plan de su enemigo, por lo que les puso una trampa en el portal, el túnel entre mundos, la cual separó a Philo del resto del grupo y la hizo aparecer frente a la casa de unos nobles corruptos. Pero eso no fue lo peor para Philo. Después de todo, si intentaban atraparla, normalmente podía luchar o en el peor de los casos escapar, pero su fuerza había desaparecido, su nivel había vuelto a ser 1 y ahora era incapaz de contraatacar, por lo que Philo fue fácilmente capturada. Desde ese momento comenzó la miseria de Philo, donde fue encadenada y tratada como un animal raro, exhibida ante las masas como un trofeo. Philo no estaba dispuesta a cooperar, pero estaba muy asustada. Nunca se había sentido tan impotente. No había nada que pudiera hacer para escapar. Solo podía gritar, pidiendo ayuda, el nombre de su maestro, Raphtalia y Rishia, deseando que pudieran escucharla y salvarla, mientras era castigada con latigazos por no obedecer. Afortunadamente, entre sus muchos gritos de ayuda, su maestro la escuchó y la salvó ese mismo día. Pero las consecuencias de esta experiencia dejó un trauma en Philo, un miedo a quedarse sola, sin ayuda. Por eso, desde que fue rescatada, se aferró con un abrazo a su maestro, negándose a dejarlo ir. Debido a esto, Naofumi se dio cuenta que Philo sufrió mucho en el tiempo que estuvieron separados, por lo que devolvió el abrazo para consolarla. Continuaron así un tiempo,
hasta que Filo, reconfortada por el calor de su maestro, levantó su rostro y miró directamente a los ojos de su maestro, preguntándole si algún día la abandonaría. Naofumi le aseguró que no lo haría, pero esto no era suficiente para Filo, por lo que insistió en que le prometa que nunca la abandonará. Bajo su insistencia, Naofumi lo prometió y Filo quedó más tranquila, aunque igualmente no se separó de su maestro hasta el día siguiente. Un tiempo después, se resolvió el problema en el otro mundo, por lo que Filo y compañía regresaron a su aldea. Pasaron el tiempo preparándose para el siguiente desastre que se acercaba, pero un día de estos le regalan a Naofumi un huevo de dragón, de donde nace Gaelion, con el cual Filo se peleaba constantemente. Aún así, su pelea ocasional no trajo ningún problema para ellos ni para los demás. Pero cuando Gaelion, debido a su instinto para hacerse más fuerte, se come el núcleo del Emperador Dragón Demonio, la conciencia residual del Emperador Dragón toma posesión del cuerpo de Gaelion. Entonces, para recuperar su fuerza, el dragón se aprovecha de Filo y usa la conexión entre su núcleo y el núcleo de dragón que comió Filo en el pasado para robar su fuerza y niveles. Debido a esto, Filo sintió un gran dolor. Podía sentir cómo le quitaban la fuerza que se esforzó tanto por conseguir. Pero no era solo eso, podía sentir susurros, la influencia del dragón emperador que se apoderaba de su mente con su ira. Trató de aguantar, resistir su influencia, pero con el paso de las horas, Filo, impotente, llegó a su límite y cayó en la locura del Emperador Dragón, por lo que corrió para enfrentarse y ser consumida por el recuperado Emperador Dragón. Afortunadamente, Filo seguía con vida. El dragón aún seguía absorbiendo su fuerza, por lo que seguiría con vida hasta que sea absorbida por completo. Pero sus compañeros no le dieron esta oportunidad al dragón y salvaron a Filo antes que sea demasiado tarde. El Emperador Dragón fue derrotado, pero ese no fue el final del antiguo dragón. Seguía con vida, atrapado en el escudo de Naofumi, aunque en el futuro volverá, pero esta vez como un aliado, que le dará un enorme poder a Filo y la convertirá en un rey celestial. Pero esto es historia para un próximo video.